Y sí, amigos míos, ahora que ha terminado la segunda temporada de Dandadan, es momento de ponernos al día con el manga. Así que si no quieren leerlo o quieren recordar un poco de estos arcos, pues quédense a ver este video. Y acompáñenme en estos resúmenes de Dandadan hablando sobre lo que se vendría para la nueva temporada. Y ahora sí, mi nombre es Lish y sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Tras el beso que la chica le dio a Okarun, todos quedaron estupefactos. Momo de inmediato se abalanzó sobre ella preguntando quién se cree que es para besar a su Kuchurumín, mientras Quinta se lamentaba por no haber sido él el afortunado. Mientras tanto, Momo, en un intento por interrogarla, descubre que no está entendiendo nada de lo que la chica dice. Quinta intenta defenderla al comprender que no habla su idioma, pero Momo lo ignora, convencida de que solo lo hace porque la chica le gusta. Sin embargo, Okarun interviene pidiendo calma, recordando que la chica no parece querer pelear y además necesitan preguntarle por la bola dorada. Momo, sin querer ceder, termina por acusar a Okarun de ser amable solo porque lo besó. Él, avergonzado, lo niega. Admite que sí, se sorprendió por esto y no puede negar que la chica es bonita, pero insiste en que solo tienen que intentar mediar. Esta explicación ofende a Momo, quien al escucharlo sale de la habitación muy molesta diciendo que haga lo que quiera. Okarun se queda triste por la pelea, pero Quinta lo convence de que no es momento para discutir, ya que deben de encontrar la manera de comunicarse con la chica. Parten entonces hacia la casa del señor Camarón Mantis. Durante el trayecto, la desconocida se aferra al uniforme de Okarun, y aunque le piden que no lo haga, no entiende nada. Gigi, entusiasta como siempre, solo le hace caras, y Quinta trata de explicarle que fue él quien abrió la cápsula, por lo que quien tendría que recibir su atención y un beso tendría que ser él, pero tampoco obtiene respuesta. Ante todo este bullicio, Okarun les pide silencio, y así al llegar ante el señor Camarón Mantis, este asegura que nunca ha visto una alienígena como ella. Gigi se sorprende porque se parecen, pero obviamente solo es por el traje de humano del señor Camarón Mantis. Entonces Quinta, confundido, pregunta quién es este sujeto, a lo que Okarun le explica que se trata de un extraterrestre, lo que sorprende a Quinta pues parece un humano común. Pero vamos a lo importante, como no logran comunicarse, el señor Camarón Mantis propone usar un traductor, lo cual es unas gafas ridículas con nariz, bigote y labios enormes que provocan carcajadas entre los chicos. Quinta pide que no se burlen, aunque tampoco puede evitar reírse. Pero lamentablemente el traductor no es perfecto, sirve para capturar lo básico. Gigi sugiere que Okarun sea el primero en hablar, ya que ella solo responde a él, y así Okarun se presenta, le pregunta su nombre y ella lo contesta, Bamola. Cuando intenta explicar por qué vino a la Tierra, el traductor falla, pero entre líneas logra entenderse. Una persona poderosa. Luchar. Si pierdo, nos casaremos. Tú y yo nos casaremos. Okarun queda impactado por eso. Quinta, eufórico, le explica que fue él quien la derrotó. Él tendría que ser con quien se case y Okarun lo confirma, algo que Bamola parece comprender de momento. Sin embargo, Okarun se pone más serio, pensando que ahora lo importante será aclarar el malentendido con Momo, ya que la presencia de Bamola no es un peligro. Aún así, cuando Quinta exige que ella lo bese, Bamola corre a abrazar a Okarun, complicando aún más la situación, porque al parecer no deja ese cariño extraño que tiene por él. Así, el señor Camarón Mantis decide quedarse con el traductor para mejorarlo, dejando a los chicos sin posibilidad de comunicarse por algún tiempo. Mientras tanto, en un edificio abandonado, los serponianos hablan con una entidad desconocida, advirtiéndoles que están en territorio serpo, pero antes de poder defenderse, son brutalmente aniquilados. El enemigo toma a uno por la cabeza y le dice, tus cosas son mis cosas, y mis cosas son mis cosas. Y en otros acontecimientos, ya llegada la tarde, todos comparten la cena con Bamola, aunque ahora no solamente es Momo quien está molesta, Aira también lo está porque hace un momento luchaban contra ella y ahora come a su lado como si nada. Quinta, en cambio, se sorprende más por la presencia de la Turbo, y Aira hace un intento por cuestionar a Bamola, pero Quinta le explica que no entiende el idioma. Es entonces que Okarun explica lo sucedido. El señor Camarón Mantis está reparando el traductor y hasta entonces no podrán aclarar el malentendido, mencionando que según Bamola, ella luchaba para encontrar un esposo, razón por la cual besó a Okarun al creer que él fue quien la derrotó. Esto indigna a Momo y Aira, quienes fueron en realidad las que dieron el golpe final, algo que Okarun acepta, señalando que no pueden explicárselo porque el traductor todavía no funciona bien, y hasta que no se actualice no podrán conversar mejor. Quinta entonces interrumpe, reclamando que aunque ellas dieron el golpe final, quien luchó gran parte de la pelea fue él, por lo que debe de ser él quien se case con ella. Obviamente esto hace que la discusión se encienda, pero Bamola interrumpe tocando el hombro de Okarun, ajena a todo el bullicio, señalando los takoyakis. Él le sirve algunos y ella los come emocionada por el sabor, lo cual conquista a Seiko, ya que alguien que come
come hasta saciarse, sin duda le cae bien. Así Okarun comienza a interesarse en la chica, ya que está muy curioso por saber cuáles son sus costumbres, por ejemplo, su gastronomía. Pero Momo al ver esto se molesta por la atención que Okarun le presta. Celosa se sienta al otro lado de él y empieza a empujarlo con el hombro, cosa que Bamola imita, y así Okarun.exe ha dejado de funcionar. Pero bueno, al final Momo termina con dolor de estómago por comer demasiado y culpa a Okarun. Le pregunta si Bamola realmente posee la bola dorada, pero él responde que aún no lo saben. Momo entonces insiste en que no puede confiar en ella, pues los encerró y los atacó, así que no deben de bajar la guardia solo porque ella lo besó. Avergonzado, Okarun promete no confiarse, aunque Momo lo acosa preguntándole por qué no la mira a los ojos cuando lo dice. ¿Acaso está mintiendo? ¿Acaso le gustó el beso? Pero en medio de todo ese jugueteo, Gigi los interrumpe, ya que mientras jugaba con Quinta y Bamola pudieron abrir el exotraje, el cual resultó tener una gran tecnología, proyectando así la ubicación de Bamola y todo lo que está a su alrededor. Fascinados, Gigi le pide que se lo muestre. Bamola accede y al entrar Gigi descubre una visión completamente extraordinaria, aunque todavía no entiende este tipo de tecnología alienígena. Más tarde, Momo trata de convencer a Seiko de que Bamola es un alienígena, pero Seiko insiste en que parece bastante normal, algo así como una estudiante de intercambio, y es por eso que decide mandarla a la escuela junto con Momo. Eso frustra a la chica, explicando que los extraterrestres no siempre tienen forma de pulpo, aunque Seiko no lo entiende. Además, no puede dejarla sola en casa. Momo sugiere entonces que la turboabuela podría cuidarla, pero esta también se va a ir con Seiko, por lo que, sin opción alguna, Momo se queda con Bamola para vigilarla. Al buscar entre sus ropas, encuentra un uniforme extra y trata de explicarle que se lo ponga, pero Bamola parece ignorarla, activando su propio traje. Enfurecida, Momo se sorprende al ver que este emite una luz, creyendo que la loca se va a hacer gigante en medio de la casa y destruirá todo, pero lo que ocurre es que el traje termina replicando a la perfección el uniforme escolar de Momo. Sin embargo, la cabeza no logra transformarse, algo que sin duda se ve un poquito extraño. Y así, de camino a la escuela, Momo nota que Bamola, a pesar de poder pronunciar palabras, no sabe ninguna en sí, por lo que decide enseñarle la primera, su nombre. Bamola repite todo al pie de la letra, así que Momo se señala a sí misma para hacerle más claro a Bamola el hecho de que ese es su nombre. Esta vez Bamola entiende, apunta hacia ella y dice Momo, lo que emociona mucho a la chica, que termina abrazando a Bamola, aunque luego recuerda que sigue siendo el enemigo, así que no va a acercársele tanto. Entonces recuerda lo importante, dibujando una esfera en su libreta y preguntándole si ha visto algo parecido. Para su sorpresa, Bamola desactiva su traje y saca de este una roca, y al colocarla de nuevo en el traje, este se activa y la roca se vuelve dorada, lo que confunde mucho a Momo, ya que esta realmente es la bola dorada de Okarun o es algo más. Quizá lo mejor sería preguntarle a la turboabuela para ver si sabe algo. De cualquier forma se da cuenta de que van a llegar tarde a la escuela, así que ambas corren a toda marcha. Momo decide desviarse por un lote baldío porque supuestamente el camino por ahí es más corto, diciéndole a Bamola que copie sus movimientos. Se inclina en la entrada, aplauden 2 veces y repiten que solo están de paso. Luego le pide a Bamola caminar por los bordes, explicando que Seiko le había prohibido entrar ahí, pero lo ha hecho varias veces, así que no debería de haber ningún problema. Aún así sabe que el lugar es peligroso, ya que en cualquier momento podría caer debido a que los edificios están deteriorándose. Y así, en medio del camino, Bamola se detiene en seco. Frente a ella es un fantasma de una mujer alta de aspecto inquietante, con un lindo vestido mientras se mira al espejo y se pinta los labios. Voltea a mirarlas y les pregunta si ella es bonita. Momo intenta escapar gritando pomada, pero la entidad golpea a Momo mandándola volar lejos. Bamola, comprendiendo el peligro, se hace gigante e intenta atacarla, pero ninguno de sus golpes surte efecto, como si una barrera la protegiese. La mujer entonces se ríe y le dice: "Me agradas, porque tu cara es horrible". Luego la toma por la cadera y la estrella contra el suelo con fuerza, mientras con un aire coqueto se acomoda el vestido al estilo Marilyn Monroe, debido a que al estrellar a Bamola contra el suelo provocó mucho viento. Pero para su sorpresa, Momo sigue consciente, recordando la leyenda, debido a que si grita pomada 10 veces seguidas podrán librarse de ella, así que empieza a repetir la palabra. Llega hasta 7, pero la mujer vuelve a golpearla antes de que pueda acabar, advirtiéndole que no lo haga, y ya que está de problemática, se ocupará de ella primero. Observando cómo es que del suelo cubierto de fragmentos de espejos comienzan a salir brazos que intentan atrapar a Momo. Esta esquiva cada uno de ellos y corre rápidamente, golpeando a uno con un escombro cuando casi la atrapan. En ese instante, Bamola se lanza intentando sujetar al espectro, pero sin entender que lo esencial es decir pomada. El ente entonces apunta su espejo hacia Bamola, asegurando que es su favorita, porque junto a ella se ve aún más hermosa. Logra atraparla con el reflejo y la encierra, condenándola a permanecer ahí para siempre, como adorno para su vanidad, y tras acabar con ella se dirige hacia Momo, ya que si repite más la palabra, Bamola quedará atrapada sin remedio. Momo responde que nunca confió en ella, pero no piensa soportar la humillación de perder ante ese espectro. Momo responde que Bamola no es su amiga porque nunca confió en ella, pero no piensa soportar la humillación de perder contra el espectro.
junta sus manos espirituales y lanza escombros para atacarla, aunque rápidamente es sobrepasada. La mujer cree tener la ventaja, pero Momo, aún en pie, le advierte que mientras más se deje llevar por la ira, menos atención pondrá en su entorno. En ese momento toma el espejo de Bamola, provocando que el espectro colapse, gritándole que sin su reflejo ya no podrá ver su rostro hermoso. Momo intenta liberar a Bamola, pero al no lograrlo piensa en llevarse el espejo para que Seiko lo examine. Lamentablemente se ve reflejada en él al mismo tiempo que el espectro, quien sonríe con voz triunfante y le pregunta si quiere entrar. Antes de poder reaccionar, Momo es arrastrada también al interior del espejo, y la mujer satisfecha declara con crueldad que ahora tiene a ambas atrapadas, llamándolas cosas asquerosas. Una vez allí, las chicas gritan tratando de liberarse, pero el ente las ignora por completo. Con gesto vanidoso, mancha su espejo con labial y le hace una mueca a Momo, aunque para su sorpresa se ve aún más linda. Pero hay un problema: al capturar a Momo y Bamola, el espejo ya no muestra su reflejo y no puede admirarse en él. Momo le dice algo a Bamola que no podemos escuchar y esta entiende, mientras que la mujer se enfurece al verlas posar juntas en el espejo, dando un golpe al aire y arrojándolas fuera de este. Al recuperar su reflejo, se alegra y al instante nota que las chicas han desaparecido. Y es que sí, fueron liberadas, pero ¿dónde demonios se escondieron? Empieza a oír la voz de Momo repitiendo pomada, y desesperada destroza el lugar buscándolas y exigiendo que se muestren. Lamentablemente para la fantasma, Momo alcanza a decir la palabra 10 veces, y entonces la mujer desaparece, revelando así que lo lograron gracias a la invisibilidad de Bamola, ya que Momo también se escondió dentro del traje. Luego salieron corriendo del lote baldío, listas para no volver jamás. Al ponerse a salvo, Momo comprende por qué su abuela Seiko le dijo que no entrara allí, y agradecida promete obedecer esta vez. Bamola, aún asustada, repite lo que Momo le dice. Llorando se abraza a ella, mientras que Momo, al ver dicha actitud tan dulce, no puede evitar confiar en ella. Al menos por ahora va a hacerlo, y así juntas corren hacia la escuela. Aira y Okarun esperan la llegada de Momo. Ella logra llegar a tiempo agitada y trata de contarle a Okarun lo importante, es decir, el asunto con la bola dorada, pero Aira comienza a reírse al ver su cara cubierta de labial, aunque Okarun se sorprende más por la presencia de Bamola, quien lo saluda y energética repite algunas frases que Momo le enseñó, lo cual enfurece a Aira y a Momo, que tratan de alejarla. Pero entonces un profesor aparece, diciendo que fue informado por Seiko de la aparición de Bamola como estudiante de intercambio y decide inscribirla en la clase de Okarun, porque allí hay un maestro que habla inglés. Además, como Gigi ya está en la clase de Momo, no puede hacer que ingrese un nuevo estudiante, así que tras dejar a Bamola al cuidado de Okarun se va sin más. Y así, ya dentro de esa clase, al dirigirse a la delegada, Momo y Aira no son admitidas en el salón, con la excusa de que hay gente estudiando, aunque en realidad todos están absortos enseñándole palabras a Bamola por medio de dibujos y preguntándole de dónde viene. Quinta interviene diciendo que viene de la India y que él fue quien la derrotó, así que él es su conexión más cercana y no Okarun. La delegada, molesta por su interrupción, ya que es Okarun quien la estaba presentando, decide decirle a Quinta que no hay razón por la cual deba de creerle a él, siendo Okarun el que seguramente dice la verdad porque se mira muy sincero. Entonces Quinta insiste en que él salvó el mundo y pilotó un robot, preguntándole a Okarun si es cierto, algo que él confirma y termina por avergonzar a la delegada, quien sale corriendo diciendo que no creería que Okarun mintiera. Y es que bueno, es una verdad difícil de creer. Bamola, por su parte, señala a Okarun y lo llama su novio, dejando a todos atónitos. Este sí que es un Casanova. Pero Okarun rápidamente lo niega, dándose cuenta de la presencia de Momo y compañía fuera del salón. Es entonces que deciden reunirse en el patio. Al ver a Momo y Aira molestas, Gigi le explica a Okarun que esto se debe a que la delegada no las deja pasar, y que es por eso que estuvieron esperando a que él volteara en algún momento, por lo que Okarun, entendiendo lo complicado de la situación, dice que va a estar más atento para que no tengan que esperar afuera. En medio de esta conversación, Momo nota algo. Okarun trata a Gigi de forma informal, algo que no hace con ella, por lo que se molesta, y Okarun le explica que lo hace porque si no Gigi lo ignora, y también recordemos que tiene el mal de ojo, así que se ha acostumbrado a llamarlo de esta manera, pero con ella no lo va a hacer nunca. Y así cambian de tema pasando a algo importante para la trama, es decir, la bola dorada. Momo le pide a Bamola que se quite el traje y saque la esfera. Al hacerlo, la pieza se vuelve gris como una batería y al introducirla en el traje vuelve a iluminarse dorada. Quinta entonces explica que esa no puede ser la bola de Okarun, ya que el mecanismo del traje está diseñado para integrarla desde su fabricación, por lo que lo más lógico es pensar que Bamola ya la traía consigo, lo que hace entender a Momo que esta no es la bola dorada. Pero entonces escucha las risas de unas chicas en el pasillo, dándose cuenta de que deberían de hablar en un lugar más privado acerca de cosas como estas, porque hablar de esferas doradas así como así es algo extraño. Por la noche, de regreso a casa, le cuentan a Seiko lo que hallaron en el lote baldío, el fantasma. Seiko regaña a Momo al enterarse de que utilizó el hechizo de pomada para alejar a la mujer de la boca cortada, porque ahora, para la próxima vez que lo necesite, va a tener que decir 100 veces pomada para librarse del fantasma, explicándole a Momo que la razón por la que estas ruinas no han desaparecido durante todo este tiempo a pesar de su deterioro es porque nadie
nadie ha logrado derrotar a Reiko Kashima. Y miren, un pequeño dato rápido acerca de este personaje es que está basado en algunas leyendas japonesas, entre las cuales está la leyenda de Kushisake Onna por la boca cortada y porque pregunta si es bonita, también la leyenda de Hashisaku-sama por el vestido, el cabello y la altura. Por otra parte tenemos a Aoniobo, un yokai relacionado con los espejos, y por último la leyenda de Teke Teke. Pero bien, ahora sí continuemos. Seiko les advierte que la próxima semana Momo no podrá salir después de las 10 de la noche. Si alguien la llama por su nombre, ella no debe de asomarse ni siquiera por la ventana, porque Reiko Kashima la encontrará. Así preparan a las chicas para dormir, pero Seiko le advierte a Momo que no va a poder lograrlo, ayudándole a guardar todos los espejos de la habitación, cubrir y cerrar las ventanas o cualquier cosa que pudiera tener reflejo. Momo pregunta entonces hasta cuándo va a tener que hacerlo, y Seiko responde que hasta las 5 de la mañana, pero aunque no pueda dormir debe de acostarse y esperar a que pase el tiempo, recordándole que por nada del mundo salga de esa habitación. Tal como predijo Seiko, Momo no pudo conciliar el sueño por más que lo intentó, mientras que Bamola ya estaba en el hipersueño. Momo, frustrada, escuchó de pronto que alguien tocaba su ventana. ¿Hayase-san? Era la voz de Okarun. Entonces ella le preguntó qué es lo que hacía allí. Este le explicó que Seiko le había contado todo, que sabía sobre el espíritu maligno que la perseguía y que había ido a devolverle algunos mangas. Ella le dijo que podía entregárselos mañana y que debía de irse por ahora, pero Okarun se negó, afirmando que haría guardia afuera hasta que la maldición terminara, para que Momo pudiera descansar tranquila. Le aseguró que si pasaba algo, él la protegería. Momo le agradeció por ello, pero se sentiría algo mal de que él estuviera ahí afuera toda la noche. Y entonces, de la nada, Okarun confesó: hay algo que quiero decirte, me gustas. Ella dudó haber escuchado bien, pero él lo repitió, logrando ponerla nerviosa. Se cubrió con la manta, pateando las sábanas de emoción, y le preguntó por qué lo decía tan de repente. Okarun, algo torpe, le respondió que era un tipo incómodo después de todo, y ella, entre los nervios, le exigió que mañana se lo dijera claramente cara a cara. Él se disculpó, le deseó buenas noches y le pidió que se durmiera, pero Momo no pudo contenerse. Le dijo que quería verlo ya mismo, porque si no, no lograría dormir. Okarun coincidió, diciendo que quería verla, pero a pesar de que Momo estuvo a punto de salir, un mensaje pegado a la puerta la detuvo. No salgas de esta habitación. Dudando, le preguntó a Okarun si al día siguiente iba a salir con Gigi, a lo que este respondió que no saldría con Gigi-san. Por lo que Ayase, sabiendo que había sido timada, se recostó nuevamente en la cama y le dijo a Reiko que la pondría al día. Gigi era la única persona a la que Okarun no se refería de forma formal. De pronto, un estruendo estremeció la noche, haciéndola temblar. Tras el silencio, escuchó nuevamente la voz de Okarun. Quiero verte, Ayase. Sal, por favor. Señorita Ayase, te quiero. Fueron palabras insistentes y desesperadas, pero Momo lo aguantó. Tenía mucho miedo, pero soportó hasta la mañana siguiente. Durante el desayuno, Momo estaba devastada porque no pudo dormir, mientras Seiko la regañaba, advirtiéndole que ya se lo había dicho. Es duro resistir contra Reiko Kashima, ya que ella puede ver los secretos de tu corazón a través de los espejos. De cualquier forma, le pidió a Momo que enseñara a Bamola a utilizar los palillos, pero esta mostró indiferencia, recordando que quería mostrarle algo a la turboabuela. Fue así que sacó del exotraje de Bamola la bola de energía y se la enseñó a la turbo. Esta, disgustada, le pidió que quitara esa cosa de su vista. Momo explicó que estaba insertada en el exotraje de Bamola y que brillaba como el oro cuando lo ponían ahí, preguntándole si no era algo similar a la de Okarun. La turboabuela respondió que era completamente diferente, algo horripilante, parecido al karma humano. Eso confundió a Momo, preguntándose cómo podría relacionarse con el karma humano si Bamola era un alienígena. Más tarde, de camino a la escuela, Bamola había adaptado el casco de su traje a una capucha más casual con ayuda de Momo. Esta incluso le regaló una mochila para prepararse mejor para las clases. Bamola sonrió agradecida, y así en el trayecto se encontraron con Okarun, quien saludó a ambas chicas, y Momo, como siempre, se interpuso para evitar que Bamola se le acercara de más a Okarun. Este notó que ella estaba algo pálida, a lo que Momo le explicó que sufría de una maldición que no la dejaba dormir. Pero más importante que eso, él fue a verla la noche anterior. Okarun lo negó rápidamente, cosa que enfureció a Momo, pues él no recordaba lo que claramente le había dicho en la noche. Este vuelve a decirle que él no dijo nada porque no estuvo ahí, pero Momo sigue golpeándolo molesta, y así durante las clases Momo terminó durmiéndose sobre el pupitre, exhausta por no haber dormido nada, lo que hizo reír a sus amigas, quienes terminaron tomándole fotos. Y por su parte, en el salón de Okarun todos seguían fascinados con Bamola, mientras Okarun le enseñaba cómo agradecer adecuadamente. Así, cuando Quinta le dio algo, ella respondió: gracias mucho, lo que provocó risas y elogios hacia Okarun, quien no pudo evitar sonrojarse al recibir tantos cumplidos. Pero al mismo tiempo, al mirar fuera del aula, vio a Gigi, Aira y Momo fuera del salón, esperando para hablar, por lo que terminaron por reunirse detrás de la escuela, donde plantearon la idea de que sería muy bueno buscar un lugar fijo para encontrarse. Es entonces que Aira y Momo se dieron cuenta de la presencia de Quinta. ¿Qué demonios hacía allí? Este, nervioso, respondió que ya era miembro del grupo, ¿no? Y entonces Momo lo aceptó, pero con la condición de que dejara de decir sus bromas obscenas. Pero entonces volvieron al punto de la reunión, que es lo que Gigi quería mostrarles, el
muy feliz, se concentró, juntó las palmas y después de unos segundos lanzó una ráfaga de aire que agitó las ramas de los árboles, sorprendiendo a todos. Explicó que Seiko le había enseñado y que había practicado por su cuenta, ya que no podía usar el poder del mal de ojo y por eso debía de hacerse más fuerte por sí mismo, para poder ayudar a todos y no ser una carga. Aunque por ahora solo puede agitar los árboles, pero prometió entrenar duro para ser útil. Tras terminar la escuela, Momo le pidió a Okarun que acompañara a Bamol a casa, pues ella debía de ir a su trabajo. Pero antes de irse, le advirtió que no hiciera nada raro, cosa que lo dejó desconcertado, ya que parecía que la traía contra él todo este día. Pero bueno, detalles. Antes de irse, Bamola le sonrió a Momo y le agradeció, provocando un leve sonrojo en esta, reconociendo que Bamola era muy buena. Y así, Aira, Gigi, Okarun y Bamola caminaron juntos hacia su casa. Conversaron sobre que Momo debía de regresar antes de las 9 de la noche por la maldición, lo cual preocupó a Okarun, quien dijo que iría a buscarla para acompañarla. Después de eso, se separaron para ir por distintos caminos. Aira aprovechó para preguntarle a Gigi en qué trabajaba Momo. Él le respondió que en un maid café y que Okarun había dicho que se veía realmente linda, cosa que inquietó a Aira. No sabía que a su Okarun le gustaban esas cosas, y pensó que quizá ella también debería de conseguirse un trabajo allí. Pero ese ambiente ligero se rompió de golpe, con la repentina aparición de unos alienígenas terroríficos, los cuales comenzaron un ataque sorpresa. Okarun, por su parte, quien acompañó a Bamola hasta la casa de Momo, terminó por despedirse de ella. Sin embargo, por quinta vez, Bamola insistía en que no se fuera, tomándolo del brazo y pronunciándolo su nombre insistentemente, mientras decía muchas cosas en su idioma que Okarun no podía entender. Aún así, con firmeza, Okarun le respondió que aunque no entendiera lo que decía, no podía casarse con ella, porque él estaba enamorado de Momo. Tras esa declaración aplastante, salió corriendo disculpándose con Bamola, quien lo llamaba a gritos. Él no se detuvo a pesar de eso, corrió con todas sus fuerzas mientras el corazón le latía con intensidad, porque esta vez pudo decirlo en voz alta, no directamente a Momo, pero sí con toda la fuerza de su verdad. Lamentablemente, a pesar del bello momento, al abrir los ojos, descubrió un espacio a su alrededor completamente oscuro, y al voltear atrás no solamente hay uno, sino 5 enemigos detrás de él. Pero por supuesto, esta no era la única situación difícil de enfrentar, regresando con Gigi y Aira, quienes son atacados por 3 de estas criaturas. Gigi trata de cubrirse mientras Aira va de frente, se balancea con su cabello e intenta dar una patada, pero el enemigo tiene una barrera que lo protege, y ella sale repelida hacia atrás. Al caer, alguien jala su cabello, y el francotirador trata de disparar. Este apunta y lanza un golpe, pero Aira logra esquivar el ataque, encontrándose con Gigi, quien está siendo perseguido. Aira le dice que si no puede luchar, entonces debe de transformarse en el mal de ojo, pero Gigi responde que no puede, ya que el mal de ojo solo pelea contra Okarun. Entonces ella le exige que se vaya si va a estorbar, pues los están atacando con misiles y hay un francotirador, así que no tiene tiempo de ocuparse de Gigi. Tratando de ayudar, decide encargarse del francotirador, pidiéndole a Aira que enfrente a los grandes. Ella acepta y Gigi apunta con sus palmas, logrando desestabilizar al tirador. Lamentablemente, uno de los aliens más grandes que venía persiguiéndolo logra alcanzarlo y le da un golpe fatal. Preocupada, Aira toma una cubeta de agua y se la arroja a Gigi, mientras este sigue siendo aplastado por la gravedad distorsionada de aquel alien. Y aunque el agua empieza a evaporarse, logra despertar al mal de ojo. Se levanta sin importar la gravedad que lo oprime, y le pregunta al alien qué cree que está haciendo. Aira le ruega que lo destruya, que pelee al menos esta vez, pero él, creyendo que ella es una odiosa, la ignora, y se aleja, pues le prometió a Okarun que no pelearía con nadie más. Aira, siendo atacada de nuevo por el francotirador, le advierte que si no vencen a esa cosa, nunca van a poder volver al mundo original. Pero antes de que el mal de ojo reaccione, uno de los aliens se cruza en su camino, y con extremidades semejantes a martillos comienza a golpearlo por todas direcciones. Son 6 brazos que lo mantienen en el centro a golpes, hasta que se activa un rayo láser que lo deja inconsciente. Aira grita por él, pero ya es demasiado tarde. Agotada, se pregunta qué demonios son esas cosas, pero no tiene tiempo de pensarlo. Un rayo del francotirador impacta directo contra ella, y otro enemigo la atrapa con su barrera como si fuera una mosca. Entonces lanzan misiles directamente hacia ella, alcanzándola de lleno. Queda totalmente destruida, por fin siendo soltada por las barreras, mientras los aliens se alzan victoriosos sobre los protagonistas derrotados. En ese momento, los enemigos salen de sus trajes, ya que sí, esa no era su forma original, solo es un traje similar al de Bamola. En realidad, parecen una especie de pulpos, comentando que tardaron apenas 3 minutos en acabar con el enemigo, cosa que fue bastante rápida. Añaden que no deben de permanecer fuera demasiado tiempo, pues la humedad del planeta es peligrosa y no podrán usar el rayo láser con facilidad. También especulan que quizá la dureza de esos cuerpos se deba a la gravedad. Pero entonces, el cabello de Aira rodea su propio cuerpo y el de Gigi, que logra protegerlos de aquellos aliens. El francotirador lanza un ataque desesperadamente, pero cuando el cabello se destruye, ya no están allí. Los aliens se inquietan, preguntándose a dónde pudieron moverse, aunque no deberían de estar muy lejos. Al intentar rastrearlos con sus trajes, reciben tantas señales que se distraen y comienzan a disparar a la nada, esperando darle un golpe a alguno. Sin embargo, ya no pueden quedarse perdiendo más el tiempo, dejando escapar a los chicos al no poder encontrarlos en ese planeta lleno de
peor vez. Y así descubrimos que Aira logró meter a Gigi en una alcantarilla con ella. Se destransforma y comienza a arrastrarse, pensando que debería de advertirle a los demás. Han llegado enemigos extremadamente peligrosos. Sin embargo, es demasiado tarde. Ella pierde la conciencia y en otro lugar, Okarun ya se ha transformado para pelear su propia batalla. Este lucha con todas sus fuerzas, esquivando los ataques de cada alien con una velocidad impresionante. Ninguno logra alcanzarlo, aunque lo atacan al mismo tiempo con misiles y extremidades largas que caían sobre él en picada. Corría con una habilidad extraordinaria, superior a la que todos habían visto, hasta golpear de lleno a uno de los aliens que poseía tentáculos similares a los del Dr. Octopus. Pero entonces aparece un alien con propulsores que lo patea directamente, iniciando un combate directo. Okarun esquiva con gracia impecable cada golpe hasta que uno logra impactarlo. Rápidamente se recompone y se lanza en contra de su oponente, pero algo lo detuvo, algo que no podía ver. Volvió a ser golpeado sin que pudiera moverse, saliendo disparado en contra del suelo. Se recuperó una vez más, hasta notar que otro alien estaba detrás del de propulsores. Este agitó las manos y generó una prisión invisible que paralizó a Okarun. Incapaz de moverse, fue golpeado una y otra vez por el Jet Buster, es decir, el alien de propulsores, mientras el que parecía tener telequinesis preparaba un movimiento para aplastarlo por completo. Finalmente, Okarun cayó inconsciente al suelo, destransformándose en señal de ya no poder luchar. Los aliens comenzaron a hablar casualmente, comentando que tal como decía la información de los serponianos, aquel tipo era realmente fuerte, capaz de moverse increíblemente rápido incluso sin un traje y en un planeta con gran gravedad. Decidieron entonces recuperar la joya cuanto antes, pues no tenían mucho tiempo. Entonces, utilizando un instrumento serponiano, le arrebataron su bola dorada a Okarun. Uno de ellos preguntó qué harían con él, y el que parecía ser el líder ordenó que recogieran su cuerpo, pues también querían investigar su anatomía interna. Estaban por retirarse cuando de repente alguien apareció y cortó los tentáculos en los que llevaban a Okarun. Sorprendidos, se preguntaron qué habría ocurrido, hasta que se reconoció al señor Camarón Mantis, el cual en pose de batalla listo para defender a Okarun, miró a los aliens sin titubear. Estos, sin embargo, ya no tenían tiempo. Abrieron un portal y antes de marcharse le advirtieron que sabían que él no era de este planeta y que sería su próxima presa. Una vez que desaparecieron, el señor Camarón Mantis se destransformó y corrió desesperado hacia Okarun, pero este no respondía. La escena cambia ahora al Café Mate, donde Momo seguía trabajando. Los clientes le pedían fotos y juegos de mesa hasta que una de las encargadas le recordó que ya eran las 8 y debía de irse a casa. Con ayuda de su jefa que distraía a los clientes, Momo logró escabullirse, sintiéndose algo deprimida porque aún le quedaba una semana de esta situación. Antes de salir le preguntó a la encargada si tenía la llave de la puerta trasera, pero en lugar de ella se topó con un hombre muy extraño. Lo peor fue que de pronto todos los presentes adoptaron el mismo rostro de aquel hombre y la miraron fijamente, y en un instante se lanzaron contra Momo. Antes de contar esta batalla, un dato interesante: el rostro que vemos en estos sujetos es el del Disman, una figura misteriosa que se dice ha aparecido en los sueños de miles de personas en todo el mundo sin razón aparente. ¿Y ustedes han visto este rostro en sus sueños? Pero bien, con este contexto, ahora sí vamos a la batalla. Momo respondió defendiéndose con sus poderes, derribándolos de inmediato. Sin embargo, mientras avanzaban hacia ella, adaptaron una pose de rezo y parecieron lanzar un ataque. Momo logró desestabilizarlos otra vez, aunque algunos comenzaron a correr por las paredes para rodearla. Al no poder acercarse, comenzaron a lanzarle objetos, y ella detuvo cada uno y se los devolvió. Pero cuando repitieron esa pose de rezo, una fuerza indescriptible la presionó contra la pared. Cayó al suelo y fue inmovilizada por los brazos, incapaz de usar sus poderes. Los aliens le dijeron que habían suprimido su energía y que resistirse era inútil, comentando lo increíble que era el poder que desbordaba aquel planeta, y aún más lo que sus seres podían lograr sin un traje. Momo entonces lo intuyó: esos seres debían de ser serponianos, pero para su sorpresa, ellos reconocieron el nombre, afirmando que habían conseguido la información gracias a ellos, pues su poder psíquico era extraordinario y apenas lograban contenerlo. También revelaron que habían recibido ayuda de Vamola, quien ya pertenecía a una avanzadilla y los había guiado hasta ella. Y así, justo cuando estaban a punto de hacerle algo más, una fuerza inexplicable arrojó a todos los aliens contra las paredes. Y en ese momento, junto con unos pasos que se escucharon acercándose, una voz firme ordenó detenerse. Eso era un serponiano, y les dijo a esos sujetos que Momo era suya, su sujeto de prueba, por lo que debían devolvérsela. Y entonces Momo lo comprendió: su aliado ahora era un serponiano. Antes de que ella pudiera reaccionar, el serpo le arrojó una especie de plancha, diciéndole que necesitaría su ayuda y que con eso podrían aplastarle la cabeza a los enemigos. Momo se preguntó por qué debía ayudarle, pero no tuvo tiempo de pensarlo. Todos los aliens corrieron hacia ella y el serpo fue directo al ataque. Juntos aplastaron la cabeza de uno de ellos, que de inmediato se convirtió en un serpo. Así, ambos serpos adaptaron la misma pose y lograron crear una barrera que empujó a los aliens hacia atrás. El serpo aprovechó para explicar que todos aquellos eran clones suyos y que al regenerarse se habían reescrito sus datos y cambiado su apariencia, pero no estaban del todo bien hechos y por eso tenían un aspecto extraño al punto de copiar la ropa de los que se encontraban antes ahí. Y esto porque no se había
había transferido correctamente la información al espacio artificial. En ese momento los tres fueron aplastados nuevamente contra la pared cuando los serpos clones repitieron su pose de rezo. Momo le dijo al serpo que si eran clones suyos, debería de poder hacer algo, pero él explicó que individuos desconocidos habían robado todas sus pertenencias y al alterar los datos de algunos clones provocaron ese caos. Momo entendió que la situación estaba fuera de su control, pero afirmó que hablarían de eso más tarde. Ahora debían detener a esos tipos. Usando de nuevo la plancha junto con el serpo, lograron convertir a otro enemigo en aliado y someter así a más adversarios. Mientras los tres serpos formaban una barrera de gravedad, Momo con ambas planchas comenzaba a devolver a la normalidad a clones, iniciando así una batalla entre serpos y serpos corrompidos. Pero no todo podía ser perfecto. Momo vio en el techo la figura extraña de un alien que parecía controlar al ejército. Su cuerpo, hecho de una masa extraña, lanzó aguijones que perforaron algunos serpos, regresándolos a un estado corrompido, aunque su rostro era diferente e inhumano. Afortunadamente todavía podían recuperarlos con las planchas, aunque aquel ser los corrompía cada vez más rápido. Momo le lanzó una silla, pero esta lo atravesó, comprendiendo que no podía ser atacado. El serpo explicó que esto era porque se encontraba en otra dimensión, y ya que había ido solo a ese plano para poder atacarlos, ellos no podían dañarlo, aunque él sí pudiera herirlos. El serpo le explicó a Momo que los poderes físicos no podían afectarlo, pero los poderes psíquicos sí, y que por eso él se encargaría de los clones para que ella tuviera la oportunidad de atacar a aquel ser. Le advirtió que debía de darse prisa porque si no serían aniquilados. Así la criatura volvió a atacar. Momo intentó detenerlo con sus poderes, pero fue impulsada hacia atrás hacia el techo por la gravedad. Los serpos le gritaron que no intentara atraparlo, ya que era imposible y que debía atacarlo directamente con su energía psíquica. Ella fue arrojada contra la pared cayendo al suelo y murmurando que decirlo era fácil, pero hacerlo era cosa distinta. Entonces un pico la atravesó y la inmovilizó, levantándola por los aires mientras derribaba a sus aliados, corrompiéndolos en un instante. El serpo advirtió que todo había terminado, ya no quedaban más clones y si no destruían a esa cosa, serían aniquilados. Momo pensó que no podía hacer nada más, siempre había sido Karun quien la salvaba, y ella no podía hacerlo sola, se sentía débil, perdiendo la conciencia, y gritó a Karun con la esperanza de que alguien la ayudara. Comenzó a recordar entonces, Miko quien le decía que debía de ser más segura al hablar en su trabajo, lo que la llevó hacia Seiko. En su niñez ella le enseñaba a canalizar su voz desde el vientre, y a usar el poder de sus palabras, entrenándola desde niña para que diera una patada directa al saco de boxeo. Momo, aunque entusiasmada, intentó hacerlo pero se lastimó. Seiko la reprendió, diciéndole que nunca podría mandar a volar a los niños pesados si no lo hacía bien, y le preguntó cuál era para ella el animal más poderoso del mundo. Momo respondió que Nessie, a lo que Seiko sonrió y le dijo que sí, eso era correcto, dándole ese nombre a su bate, el poder de Nessie, para así demostrarle el verdadero poder de las palabras, y cómo los sentimientos podían convertir lo imposible en realidad. Con fuerza, Seiko logró mandar a volar el saco de boxeo con un solo golpe de su bate, y así Momo volvió a recordar su trabajo actual, cuando su encargada, formando un corazón con sus manos, le decía que debía de gritar con todas sus fuerzas y con voz clara, en el momento en el cual se tomó una foto con Okarun y sus amigas. Ahora, viendo que no quedaba ningún aliado y que los clones estaban despedazando al serponiano original, Momo supo lo que debía hacer. Prácticamente inconsciente, formó un corazón con sus manos y lanzó un ataque poderoso que destruyó a los clones, liberándose del alien que la tenía atrapada. Luego volvió a unir sus manos en forma de corazón y dirigió el ataque hacia la criatura, que terminó desintegrándose bajo el rayo de energía, el poder de las palabras y el grito de Moe Moe. Momo volteó a ver a los clones derribados en el suelo, los cuales comenzaron a regresar a su forma original, simples imitaciones de serpos. Ellos, rodeándola, le advirtieron que en su estado actual sería muy fácil capturarla, justo como lo habían previsto. Momo sonrió y les dijo que era una lástima para ellos, pues aún tenían fuerzas para lanzar otra ráfaga de su rayo. Declaró que cualquiera que quisiera morir podía acercarse a ella. Los clones, nada intimidados, sabían que era una mentira, pues era obvio que había agotado todo su poder psíquico. Aún así, Momo insistió en que si querían podía demostrárselos. Los serpos la animaron a hacerlo, pero Momo no se movió, no tenía fuerzas para seguir, y entonces los clones se desvanecieron. Al incorporarse, escuchó una voz que le explicó que aquellos serpos habían sido generados pero no actualizados, y por eso desconocían su verdadero poder. Era el serpo original que apareció para ayudarla, advirtiendo que sería un desperdicio dejar que la aniquilaran después de lo que le había costado sobrevivir, explicando que ahora que se enfrentaban a un enemigo en común podían hacer equipo. Momo sonrió algo aliviada y comenzó a curar sus heridas, pidiéndole al serpo que no regresara todavía a su espacio original. Le preguntó si no tenía herramientas para sanar de inmediato, pero como había dicho antes, le robaron todas sus cosas, mostrando cómo es que el serpo estaba a la mitad. Cuando ella le preguntó qué eran esas criaturas, él admitió que no lo sabía. En esa galaxia existían 666 especies alienígenas, pero ninguna coincidía. Lo más probable, explicó, era que hubieran llegado desde otro lugar del espacio a través de un bucle, para lo cual se requería un enorme transportador, como por ejemplo las pirámides. Momo se sorprendió creyendo que ahí guardaban a las momias, a lo que el serpo explicó que las momias estaban
allí para transportarlas a otros planetas con mayor avance médico. Incluso en Japón existían transportadores, por ejemplo los majestuosos Kofun. Ella entonces lo interrumpió: para el tren, amiguito. ¿Cómo podían hablar su idioma si venían de otro sitio? El serpo explicó que robaron su tecnología, y eso incluía la información del lenguaje. Momo entonces quiso saber más sobre él y si aquella chica o ese monstruo gigante pertenecía a ellos. El serpo contestó que había muchos tipos, y que probablemente sí era parte del ejército. Eso lastimó a Momo profundamente, recordando las palabras de la Turbo sobre la bola gris. Eso era repulsivo. El serpo entonces reveló que tenía un plan para atacar a todo el grupo de Momo individualmente, por lo que seguramente estos alienígenas utilizaron su plan para acabar con todos sus amigos, por lo que si no se apresuraban acabarían con ellos. Momo trató de recoger sus cosas con rapidez, pero al intentar caminar él le dijo que no podía hacerlo, así que terminó arrastrándolo, aunque enseguida le ordenó regresar a su espacio original. El serpo se negó a hacerlo, quería que ella lo llevara, pues se habían robado toda su información y debía de eliminarla. Momo entonces decidió dejarlo atrás, pero pronto se dio cuenta de que se había pasado de la hora. Tenía que volver antes de las 10 a su casa, pero ya no le quedaba tiempo. Pensó en refugiarse en una cafetería de mangas, aunque no aceptaban adolescentes allí, pero sí adultos, por lo que tuvo que ser ingeniosa, utilizando al serpo en su favor para fingir ser un adulto. En el registro le pidieron su nombre, dirección y teléfono, a lo que el serpo escribió cualquier cosa. El encargado los llevó hasta su sitio y cerró la puerta, permitiendo a Momo separarse por fin de él. Ella le pidió al serpo guardar silencio, pues debían permanecer escondidos. Entonces miramos al encargado, el cual estaba distraído mirando su reflejo en el espejo, lo cual sería su mayor error. Pasando unos minutos, Momo comenzó a quedarse dormida bajo la vigilancia del serpo, quien extendió su extremidad con intenciones obscuras para fecundar a Momo. Pero en ese momento golpearon la puerta volviendo a despertarla. El encargado pedía que volvieran a llenar los datos ya que se habían borrado. Momo se ocultó rápidamente, furiosa con el serpo por no haber llenado bien el registro. El hombre, cada vez más insistente, dijo que había escuchado 2 voces a pesar de que un solo cliente se había inscrito. Si había alguien más, tendría que expulsarlos. Así anunció que abriría la puerta de una vez, pero Momo la aseguró con una percha. El encargado, siendo Reiko Kashima disfrazada, preguntó por qué le impedían entrar. El serpo contestó que no lo impedía, solamente se había trabado la puerta. Es entonces que Reiko, furiosa, rompió la puerta sin titubear, pero lo único que vio en la habitación fue al serpo, quien enfrentó a Reiko diciéndole que era de mala educación irrumpir en la habitación de un cliente. Esta lo acorraló contra la pared, pidiéndole salir con él, a lo que el serpo sorprendentemente aceptó, pero luego Reiko, aún más insistente, le pidió levantarle la falda, a lo que el serpo volvió a acceder. Momo, enfadada, no pudo hacer más que contenerse, y entonces Reiko se inclinó hacia la falda, diciendo que escuchaba la voz de una chica ahí dentro. El serpo explicó que era una flatulencia, a lo que Reiko le preguntó entonces por qué no podía olerlo, y el serpo le respondió que porque se lo había tragado. Así el encargado siguió insistiendo ahora en ver su ropa interior, lo cual el serpo permitió, levantando más tela y descubriendo que llevaba 2 camisas. Y así, cuando estaba a punto de descubrir a Momo, ella notó que el hombre tenía un espejo en el bolsillo. Utilizando sus poderes, controló una de sus vendas y se lo arrebató. Al hacerlo, el hombre recuperó la cordura, disculpándose con el serpo, quien le dijo "te amo", y así, totalmente avergonzado por lo que acababa de ocurrir, salió rápidamente de la habitación. Enfadada, Momo lanzó al serpo lejos y le explicó que aquel sujeto se había puesto extraño porque llevaba consigo un espejo, en el cual había visto a Reiko Kashima. El serpo preguntó qué demonios era eso, pero Momo prefirió no explicarle. Él comentó que ella no podía seguir cargando con él en ese estado o se terminaría haciendo daño. Y entonces ella, ya que estaban siendo honestos, comentó que mientras se encontraba bajo la camisa del serpo, sintió que algo presionaba su pecho, preguntándole al serpo qué era eso. Este esquivó la pregunta con otra pregunta. ¿Ella alguna vez había confesado su amor por alguien? Y así la noche logró pasar con algo de calma. Al final, Momo recorrió la ciudad con el serpo en un carrito de cargas hasta que llegó a su casa, donde se encontró con Chiquitita. Ella, aliviada, le dijo que estaba muy preocupada por Momo. Esta respondió que había sido atacada, pero estaba bien. Lamentablemente, Chiquitita le explicó que ellos también habían sido atacados, y al entrar a la casa corriendo preocupada por sus amigos, descubrió la devastadora situación en la que se hallaban. Todos estaban vendados de pies a cabeza, y en medio de la habitación había un cuerpo completamente cubierto. Asustada, Momo se acercó, pensando que quizá podría ser Okarun, mientras el señor Camarón Mantis se disculpaba con ella una y otra vez por haber llegado tarde. Momo tiró de la tela y descubrió a aquella persona. Se trataba de un alien. El señor Camarón Mantis explicó que ese era el que había derrotado a Okarun. Cuando lo encontró aún vivía, pero ahora ya no, explicando que llevaba un traje especial, y que al parecer para aquellos aliens era indispensable llevarlo para sobrevivir en ese planeta. Y Momo entonces, acercándose a aquel traje, extrajo de este una esfera que se volvió gris, al igual que el traje de Bamola. Preguntó por Okarun y el señor Camarón Mantis le indicó la habitación, explicando que él estaba en estado crítico, pues le habían arrebatado su bola dorada. Tenía los pulmones
pulmones llenos de sangre y mucosidad. Necesitaba respiración artificial y su corazón debía bombearse con impulsos eléctricos. La noticia dejó a Momo devastada. Al entrar a la habitación, vio a Bamola recostada sobre Ocarón. Esta la miró preocupada, pero Momo no sintió nada. Apartó a Bamola con brusquedad para poder ver a Ocarón. Estaba desfigurado conectado a aquellas máquinas. Cuando Bamola trató de tocarlo, Momo la apartó con dureza, diciéndole que era igual a esos pulpos que la atacaron. Debería revelar de una vez su verdadera forma. Bamola, confundida, repitió gracias, gracias, como le habían enseñado, lo que despertó aún más la furia en Momo. La tomó del cuello y la volvió a empujar al suelo. El señor Camarón Mantis pidió que se calmara, pero Momo no accedió. Afirmaba que el enemigo había dicho que Bamola era una espía. Además, dentro del traje del pulpo que había derrotado Ocarón, encontró otra esfera como la de Bamola, así que era evidente, ella lo sabía todo. Sin más opciones, Bamola se transformó. Con su cola empujó a Momo para alejarse, haciéndose invisible y huyendo de la casa. Momo la persiguió hasta fuera del templo. Cara a cara le gritó que se fuera y que no quería volver a verla. La amenazó diciendo que si volvía iba a acabarla igual que aquel pulpo. Le arrojó piedras hasta que Bamola desapareció. Momo, mirando a la distancia el espacio vacío, no pudo evitar comenzar a llorar. Se cubrió el rostro con las manos secando sus lágrimas, y el serpo, quien se había quedado fuera del templo, la observó y le preguntó por qué lloraba por una enemiga. Ella negó con la cabeza, no estaba llorando, pero el serpo insistió. Ya sabía que los terrícolas eran irrazonables. Momo molesta le respondió que ellos tampoco entendían a los extraterrestres, pero al menos no fingían hacerlo, jurando que no iba a perdonar a Bamola. El serpo explicó que aunque no conocía su base, aquellos invasores no soportaban la gravedad extraterrestre por mucho tiempo, por lo que debían operar desde una base con acceso al espacio. Sus bucles portátiles tenían un alcance aproximado de 1 kilómetro, así que para salir y entrar al espacio necesitarían un transmisor enorme, similar a una pirámide. Por eso dijo que lo más probable era que su base estuviera en Kofun. Terminando de esa manera el resumen, y sin duda alguna creo que estos son de los momentos más impactantes de todo Dandadan, debido a que yo tuve la misma reacción que Momo. Fue devastador ver a Ocarún en esta situación, y algo que quiero comentar es el hecho de lo fuerte que consideraban que era Ocarún, porque ojo, a Aira y Gigi juntos les mandaron a 3 aliens, mientras que a Ocarún solo le mandaron a 6 tipos. Aunque por supuesto también Momo era un total peligro, ya que ella se tuvo que enfrentar con un ejército, aunque solamente le mandaran a un alien perteneciente a este ejército. La verdad es que de cualquier forma este comienzo de arco me encantó. Díganme ustedes en los comentarios qué les pareció y si les gustaría que continuáramos. Por otro lado, recuerden que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también se pongan al día con el manga junto con nosotros. Y antes de despedirme, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y muchas gracias a Axis TM, Celine RQ, Lautaro Ibáñez, Diego Garreta, H. Rodríguez, Nicolás Romero, Sixo Set, Tlaloc Tlapalic, Josué Flores, Jader Mendoza, Jefferson Hanco, Jonathan Rodríguez, Alex Gamer Beca y Bran22. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.